ya aquí con nuestra entrevistada principal, la doctora Catherine Matos, abogada, consultora y especialista en Derecho de Familia. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación, muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ha habido muchos casos en estos días. Parece que los casos de abuso de menores es una cosa vieja, pero ahora con los medios, la facilidad que tenemos de comunicación, uno se entera más. Porque yo recuerdo a mi abuela nació en el 2009, en el 1909, o sea, más de 100 años. Ella decía que si ustedes se separan de los maridos y se buscan otro, cuidado con llevarse a la muchacha. Así es. Hembras y varones, o sea, ella estaba clara. O sea, que parece que eso pasaba siempre. Cuéntame, porque ha pasado en estos días cosas muy horribles. Así es. Lamentablemente, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es muy común, más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y como decía su abuela sabiamente, siempre hay que estar vigilante de nuestros niños y niñas, aún en el entorno más seguro que debe ser la familia. Hay que estar vigilante porque precisamente en ese entorno de confianza es donde el abusador aprovecha el vínculo de confianza y a veces hasta de familiaridad para cometer el acto en perjuicio del niño o niña. Es decir, que no es que tenemos que vivir en una paranoia, pero no podemos tener confianza con nuestros hijos en nadie. Tenemos que saber lo que hacen cada día, crear ese vínculo con ellos para que puedan recibir las orientaciones necesarias y puedan contarnos a nosotros qué han hecho en el día, porque usted sabe que con los trabajos, la falta de tiempo de los padres en el hogar, pues delegamos mucho en las trabajadoras domésticas o en el entrenador o en algún familiar, un primo, alguien que nos pueda ayudar con el cuidado de nuestros hijos. Y lamentablemente las estadísticas hablan que precisamente en esos entornos de confianza es donde más vulnerables están nuestros hijos e hijas. Imagínese usted qué situación tan compleja de manejar hoy en día, cuando todos los padres necesitamos precisamente de salir a la calle para mantener a nuestros hijos y dejarlo en un ambiente, pero tenemos que observar bien a quién elegimos y sobre todo no perder la supervisión de nuestros hijos. Hay expresiones que surgen de la cotidianidad y hay una expresión, casi un refrán: en la confianza está el peligro. Así es, así es. Lamentablemente. Lamentablemente en la confianza, en los centros educativos se está dando mucho también que hay situaciones de acoso, de abuso, porque fíjese, el abuso sexual tiene diferentes caras. Es decir, lo vemos a veces solamente como que es la violación per se, y hay muchas manifestaciones hoy en día, como puede ser tenemos también lo que son las relaciones con personas mayores de edad, que las niñas desde temprana edad, desde 13, 12 años, ya tienen relaciones consentidas por sus padres con personas mayores de edad y que les sobrepasan 5 años, y a la vista de la ley ya eso es un abuso sexual, porque no tiene la madurez la niña o el niño suficiente para tener una relación de índole sexual con un adulto. Entonces, fíjese que a veces no es solamente el hecho de la violación en sí, sino esa relación, esa dinámica de tono sexual que se puede dar con un adulto. Y qué decirle de la tecnología, que ahora están tan expuestos, a todo lo que es la pornografía infantil o la pornografía dirigida para niños y niñas. Eso es una situación que tenemos los padres que estar conscientes de que, aunque están en la casa y aunque están supuestamente seguros porque están conectados al internet, tenemos que saber que hay muchas situaciones de peligro. Horrible, sí. Horrible en el internet, horrible. Y que inclusive los padres que no manejamos la tecnología como ellos sí, estamos realmente bloqueados y ellos no. Así es. Entonces hay que buscar la forma de bloquear eso. Sí, hay que poner control en los programas que ellos accesan vía internet para que no tengan
ese contacto con personas que están dedicadas exclusivamente a captar niños y niñas por internet. O sea, está lo que es el acoso sexual por esa vía. El acoso sexual virtual. Exactamente. Y entonces... Yo conozco el caso de una niña de 13 años que tenía una relación virtual. Cuando se hizo real, 13 años, el tipo le puso un punto y tenía un nombre desconocido, o sea, era falsa. Exacto. La identidad que tenía en la red. Y ella se fue a ver con él y el tipo la violó. Sí, eso está muy... Y entonces, como ella no sabía quién era, le ha hecho difícil al papá, a la mamá, a la policía, a todo el mundo ubicarlo. Porque tenía un perfil falso y se va trasladando de lugares en lugares y es una red. Entonces, imagínense, como ese caso, hay cientos de casos en el mundo entero y por eso es importante que este tipo de programas aborden la problemática, porque esos casos no salen en la prensa. Estos casos se quedan en el seno del hogar, muchas veces por miedo, por vergüenza, para que la niña o el niño no sea estigmatizado, pero hay que ir rompiendo el silencio y crear conciencia de que aún en la casa no están seguros si nosotros no le prestamos la debida atención. Sí, mira, no podemos vivir con miedo, no podemos ser esclavos del miedo, hay que romper el miedo. Lo digo de corazón, sí, porque vivimos en una sociedad de miedo. Sí, así es. O sea, el miedo generado por el chantaje, en todo el sentido de la palabra, el miedo que el violador le dice, mira, te voy a matar a la mamá, el papá, el hermanito, sí, y la muchachita no lo dice. Y no lo diga, porque tú no puedes decir eso, porque yo te quiero mucho, yo te amo. Entonces la gente, o sea, le ponen un lenguaje, la envuelven a la muchachita. Entonces, realmente no podemos vivir esclavos del miedo. Y hay que hablar. Y la mamá y los hijos deben crear ese vínculo, esa confianza, que tú puedas saber qué hizo tu hijo en el día, qué tipo de actividades, qué tipo de amistades tienen, si sobre todo que aprendan a poner límite con su cuerpo, que los juegos sexuales, no importa el respeto que tú le puedas tener a esa persona, tu cuerpo es tuyo y si no te hace sentir bien, pues hay un abuso. Entonces, crearle conciencia a nuestros propios hijos de la responsabilidad que tienen de cuidar su propio cuerpo, porque como bien usted dice, nosotros como padres podemos estar vigilantes y supervisando, pero si ellos tienen que ayudarnos también, porque hay demasiado peligro donde quiera que están. Entonces es un asunto de crear conciencia, de crear confianza, de estar vigilantes sin caer víctima de ese temor que paraliza. Mira, hay un caso que está en las redes y que Pablo lo comentó ayer, de una niña, una jovencita que el papá la violó un tipo, el papá fue al cuartel, al destacamento a poner la querella y el que estaba de jefe del departamento le dice, buscamos una foto del violador y en lo que el papá, y deja a la niña aquí que ella está cuidada. El papá confió porque la autoridad que está ahí. Es la autoridad. Y el tipo lo que hizo fue que la violó, sí, encima. Sí. Oye. Es algo increíble. Eso es una cosa que tú no te sientas que la autoridad que te debe proteger a ti sea el verdugo. Exactamente. Y ya en un estado de vulnerabilidad, como va la niña, que no, imagínate la situación, el drama de la familia, de precisamente romper el silencio y encontrar la agresión en el mismo destacamento. Sí. Eso es algo que nos llena de miedo, porque ¿en quién confiar? Es un verdugo. ¿En quién confiar? Si ni siquiera en los espacios que se entienden por seguro lo estamos. El de Santiago, violando a las niñas. A las niñas, sí, a las hijastras y bueno, a sus hijas, porque ya eso es parte del que círculo familiar. Porque muchas veces eso se queda en la familia. No, di que yo conozco un caso que el tipo le decía, eso es secreto de familia a la niña de 5 años. Sí, bueno. Entonces en la familia no hay secreto. Pero en la familia lo que hay es transparencia, debemos comunicarnos todos. Así es, crear ese vínculo de confianza y sobre todo de conciencia de lo que deben cuidar su cuerpo. Algo muy importante es la responsabilidad de los medios de comunicación, doña Altagracia,
porque usted sabe que esos temas se tiene mucho miedo a denunciar, porque exponen mucho como noticia al niño o niña. Sí, al afectado. La ley prohíbe la exposición o la identificación de los datos del niño o la niña, pero aunque se cuide de no dar el nombre o dar la edad, pero le dan el de las hermanitas, la ponen a declarar a los padres dentro del mismo proceso. Entonces, hay que contar la historia para crear conciencia, pero guardar a los actores, por favor. Otra, Catherine. El tema de la exposición, cuando yo conozco un caso, o sea, se produce casi una violación, otra violación. Exactamente. Se produce en el proceso de investigación. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Y qué tú estabas haciendo? O sea, hay gente que no prefiere sufrir, tragarse la cuestión, que ser expuesto, para exponer a su hijo, a su niña en eso, porque la investigan. Yo creo que debe haber una revisión del sistema de investigación a esos casos. La niña, o sea, ¿tú sabes lo que a una niña de 5 años hay que hacerle una prueba de embarazo? Hay que hacerle una prueba de embarazo a una niña de 5 años, hay que hacer una prueba de embarazo, hay que hacer una prueba de SIDA, o sea, la someten a una situación que yo entiendo, doctora, que debe haber una revisión de los procedimientos. Sí. Si la niña dice que fue violada, créale a la niña y no la someta. Ataque al tipo que la violó. Hay un protocolo con relación al manejo de esos casos dentro de la justicia. El protocolo que yo conozco no fue bueno. Pero hay que aplicarlo y también las personas que manejan los casos de abuso, las autoridades, capacitarlas para no revictimizar a la víctima, porque el interrogatorio no es para la víctima, tiene que ser para el imputado. A las víctimas lo que se le hace es que ellas, un ambiente de confianza para que ellas puedan declarar la situación, que entiendan hasta donde puedan expresarse, y las autoridades hacer las pruebas científicas, pero el interrogatorio no está destinado para la víctima. Las analíticas psicológicas, ¿verdad? El apoyo para que puedan salir de la situación en la que se encuentran es lo que debe ser la prioridad con relación a la víctima, pero aquí en lo que se da con el paradero del imputado, nos centramos en la información que pueda dar la víctima, y ahí hay un error muy grande, porque la estamos haciendo un daño terrible psicológico y emocional. Solo hay que tener empatía con la situación. Si una niña de 5 años te dice que pasó eso, créele a la niña, bien, no se va a inventar. Eso es así. Créele a la niña, persigue al que lo hizo. Eso es así. Y entonces, bueno, hay que impartir justicia. No, espérate. La justicia yo creo que debe estar, si es tueta, por ese lado de la niña. Y hablando de justicia, me llegó una información sumamente interesante ahora mismo. Me llegó por aquí, y es que en Estonia están entrenando a jueces robot. Sí. La inteligencia artificial en la justicia. Yo estoy totalmente yo creo que con lo que voy a estar de acuerdo con eso. Sí. Porque, por ejemplo, aquí la justicia en este país es una justicia maniatada, una justicia que obedece a intereses económicos y políticos. Y entonces así no. Y yo voy a decir por qué después, no aquí en este programa, pero voy a decir. Entonces así no puede, o sea, la institucionalidad de un país, la transparencia y esa cosa no pueden ser sobre la base de una justicia maniatada, que nadie cree en ella y cada día se cree menos por la forma de cómo se manejan los procesos. De cómo se manejan. Entonces, realmente es difícil tú ser. Entonces, si va una niña y le dice a su mamá que fulanito abusó de ella, esto que lo otro, y va la mamá, no sometan a la muchachita a una tortura, a un trauma, a una cuestión, a una violación nueva. Y sobre todo... Créanle a la niña, porque ella una niña de 5 años no se va a inventar una cosa. Supone que a los 5 años uno está vedado de todo, de todo. Yo recuerdo cuando yo tenía 5 años. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando tenía 5 años, yo era una angelita. Claro, es que son... Si alguien me tocaba, yo entonces podía decirlo, sí. Entonces ya hay que creerle a lo que dices. O sea, te estoy planteando la hipótesis porque yo
Conozco un caso de hace 2 años que pasó y realmente fue violatorio. Claro. Fue violatorio a la integridad, a la muchachita. Digo, ¿cómo le va a hacer una prueba de embarazo a una niña de 5 años? Y sobre todo el seguimiento. Cuando una prueba de embarazo tú la puedes hacer a través de la orina. Claro. Y sobre todo el seguimiento que hay que darle, el apoyo que hay que darle a la familia para recuperar ese trauma. Sí. El trabajo social que hay que hacer de seguimiento para que tampoco vuelva a repetir, porque esa niña queda con un trauma o ese niño. Entonces, por lo general, si no se atiende a la parte emocional, va a repetir lo que sucedió con él o con ella, ¿verdad que sí? Y se va a convertir en un agresor o viene el abuso de sustancias, la depresión, el suicidio. O sea, es una familia que aparte del proceso judicial, hay que darle un acompañamiento emocional para que esos hechos no se repitan, porque causa un gran problema en la familia. Y atención madres, hay que tomar en cuenta la información que tú debes darle al niño desde chiquitico. Eso que usted decía, doctora. Hay que preparar al niño para que no se deje tocar. Exacto. Yo tengo un sobrinito que me lo traje de Nueva York cuando tenía 4 años. Yo lo dejé en la casa de mi suegra y entonces él fue al baño y mi suegra va como muy gentil a quererlo ayudar a limpiar. Dice, no me toque. A los 4 años su mamá le enseñó a que no la tocara. No toque mi cuerpo, no deje tocar tu cuerpo de nadie. Así es. Solo de mí, de tu mamá, ni siquiera de tu papá, de tu mamá. Así es, enseñarles. No te deje tocar de nadie. Yo recuerdo eso como una lección buenísima, y inclusive mi suegra me dijo, muy bien educado ese niño, la mamá le enseñó a que no se deje tocar. Y trabajarle la autoestima para que entiendan que aunque hay personas de autoridad, porque generalmente así es que se da el abuso sexual, en los círculos donde tú admiras a una persona o donde esa persona tiene autoridad sobre ti, entonces que sin perder el respeto, pero que pongan límites, porque a veces lo enseñamos solamente a obedecer, a obedecer al sacerdote, a obedecer al pastor, a obedecer al entrenador, y se nos olvida que ellos tienen derecho a ponerle límite, no todo lo que ellos le indican tienen que hacerlo. Así es. Eso es muy importante. Sí, la mamá tiene que indicarle a la niña, al niño, porque ahora, antes se tenía mucho miedo de la violación a las niñas, pero ahora viola a los niños. Exactamente. O sea, no hay distinción. No hay distinción. El abusador abusa como dé lugar. Así es. ¿Y por qué tanto abuso? ¿Por qué tantas cosas ahora? Explícame. ¿Qué tiene que ver? Todo se centra en la descomposición familiar, la falta de valores. Yo entiendo que independientemente de que haya una condición particular, psicológica o psiquiatra en el abusador, o un detonante en un momento determinado por algún tipo de condición, estamos delegando mucho nuestro rol de padres en personas que no tenemos ni siquiera ningún tipo de información. Quizás hay un sector que se dedica o un segmento muy reducido de padres que protege a sus hijos, pero en la mayoría son jóvenes embarazadas de niños, teniendo niños. Entonces eso se convierte en que cualquiera, sin ningún tipo de preparación, tú le dejas al niño para tú seguir, porque no tienen la madurez para ser padres. Ahora hay un grupo de abuelas jóvenes, de abuelas de 35 años, que ella también tuvo su hija joven, la hija de ella repitió el patrón, y tú ves que hay 3 generaciones de gente. De niñas teniendo niños. Y entonces la abuela, la hija se tiene que ir a trabajar para mantener ellos. Se queda la abuela cuidando al muchachito. La abuela normalmente es apoyadora. Y los muchachitos hacen lo que les da la gana. No hay... O sea, realmente estamos socialmente muy complicados. Exactamente. Y se está, ¿cómo te digo? La repetición del círculo de la pobreza. Sí. Porque una niña de 14 con uno de 16 embarazada, y yo conozco casos, sí. 14 con 16, son los 2 menores. Sí, así es. Y también el matrimonio infantil, que están casándose
que es lo que hay que abogar para que sea eliminado, Claro. que es permitido que niñas de 15 años puedan contraer matrimonio. Entonces, eso no deja de ser un abuso sexual, son niñas abusadas. Y la sociedad no puede abusar de Y ellas, también permitiendo no mediante abusar. legislación que se... Exactamente, que se permita La verdad eso. que no, yo estoy totalmente en desacuerdo. Así es. Una recomendación final, porque ya no están haciendo señas. Bueno, a las familias el sacar tiempo para crear ese vínculo de confianza con nuestros hijos y sobre todo darle información de calidad, crearle herramientas para que ellos puedan, dentro de esta sociedad que les ha tocado vivir, defenderse. Definitivamente, la comunicación, no me oculte nada, la comunicación, la transparencia, el cambio de intercambio y la orientación al niño de chiquito, mira, tu templo es tu cuerpo, no te dejes tocar de nadie, todo ese tipo de cosas hay que empezar a trabajar. Así es. Gracias por venir. A usted siempre es un placer. Sí. Bueno, el martes nos vemos aquí, yo lo voy a dejar aquí con el chef Miguel Rincón, que tiene como invitada a chef Bex Vilorio. Ellos tienen en consumo sabor quinoa bowl, un bowl de quinoa. Quinoa es el nuevo cereal que no tiene gluten, que bueno, eso es lo comían los incas en Perú. Así que vamos a ver y cómalo usted también. Nos vemos el martes. Bye bye.